Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Feliz y bendecido jueves, ¿cómo los trata este día? Me van a esperar un segundito que me voy a buscar la botellita del agua, por las dudas, espérenme. Ahora sí. Ahora sí, gracias por esperar. Yo me siento como en casa. Me pongo cómoda para disfrutar de un ratito de lectura. ¿Cómo están? Bueno, espero que muy bien. Gracias a los que se están conectando ahora, a los que lo van a ver después. Recuerden que lo subo ahí a YouTube también, así que por si lo quieren compartir. Estamos acá con la lectura de Muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss. Y bueno, hoy vamos a comenzar con el capítulo 9. Les digo que ya vamos por un poquitito más de la mitad del libro, así que tomo un traguito de agua. Bueno, gracias por estar nuevamente. Y vamos con el capítulo 9. Semana a semana, nuevas capas de temores y ansiedades neuróticas se desprendían de Catherine. Semana a semana se la veía un poco más serena, un poco más suave y paciente. Tenía más confianza en sí misma y atraía a la gente. Daba más amor y a los demás se los devolvían, y los demás se lo devolvían. El diamante interior que era su verdadera personalidad brillaba luminoso a la vista de todos. Las regresiones de Catherine abarcaban milenios. Cada vez que encontraba un trance hipnótico, yo no tenía idea alguna de dónde emergerían los hijos de sus vidas. Desde las cuevas prehistóricas hasta los tiempos modernos, pasando por el antiguo Egipto, ella había estado en todas partes. Y todas sus existencias habían sido amorosamente custodiadas por los maestros, desde más allá del tiempo. En la sesión de ese día apareció en el siglo XX, pero no como Catherine. Veo un fuselaje y una pista aérea, una especie de pista de aterrizaje, susurró. ¿Sabes dónde estás? No, no veo. Alsaciana. Luego, con más decisión, alsaciana. ¿En Francia? No sé. Solo alsaciana. Veo el nombre von Marx, ortografía fonética. Una especie de casco marrón o un gorro con gafas. La tropa ha sido destruida. Parece ser una zona muy remota. No creo que haya una ciudad cercana. ¿Qué ves? Veo edificios destruidos. Veo edificios. La tierra está destrozada por los bombardeos. Es una zona de muy bien oculta. ¿Qué haces tú? Ayudo con los heridos. Se los están llevando. Obsérvate. Descríbete. Mira hacia abajo y dime qué ropas vistes. Llevo una especie de chaqueta, pelo rubio, ojos azules. Mi chaqueta está muy sucia. Mucha gente herida. ¿Te han formado para que ayudes a los heridos? No. ¿Vives ahí o te han llevado a ese sitio? ¿Dónde vives? No sé. ¿Qué edad tienes? 35 años. Catherine tenía 29. Sus ojos no eran azules, sino color avellana. Continué con el interrogatorio. ¿No tienes nombre? ¿No está en la chaqueta? En la chaqueta hay unas alas.
soy piloto. ¿Algún tipo de piloto? ¿Pilotas aviones? Sí, tengo que hacerlo. ¿Quién te obliga a volar? Estoy de servicio y debo volar, es mi trabajo. ¿También dejas caer las bombas? En el avión tenemos un artillero. Hay un navegante. ¿Qué tipo de aviones pilotas? Una especie de helicóptero. Tiene 4 hélices. Es una ala fija. Eso me llamó la atención, pues Catherine no sabía nada de aviones. Me pregunté qué entendería por ala fija, pero en la hipnosis poseía amplios conocimientos, como la técnica para hacer mantequilla o para embalsamar cadáveres. Sin embargo, solo una infracción de esos conocimientos le era accesible a su mente consciente y cotidiana. Insistí. ¿Tienes familia? No está conmigo. ¿Pero ellos están a salvo? No sé. Tengo miedo. Miedo de que vuelvan. Mis amigos están muriendo. ¿Tienes miedo de que vuelvan? ¿Quiénes? Los enemigos. ¿Quiénes son? Los ingleses. Las Fuerzas Armadas Americanas. Los ingleses. Sí. ¿Recuerdas a tu familia? Sí, la recuerdo. Hay demasiada confusión. Ay, esperen que se me fue la página. A ver. Hay demasiada confusión. Acá está. Retrocedamos en la misma vida a un momento feliz, antes de la guerra, por la época en que estabas en tu hogar con tu familia. ¿Puedes verlo? Sé que es difícil, pero quiero que te relajes. Trata de recordar. Catherine hizo una pausa. Luego susurró. Oigo el nombre de Eric. Eric. Veo una criatura rubia, una niña. ¿Es tuya? ¿Es hija tuya? Sí. Ha de serlo. Margot. ¿Está cerca? Está conmigo. Estamos de picnic. El día está hermoso. ¿Hay alguien más ahí, además de Margot? Veo a una mujer de pelo castaño, sentada en la hierba. ¿Es tu esposa? Sí. No la conozco, agregó, refiriéndose a las personas que conocía en su vida actual. ¿Conoces a Margot? Observa a Margot. ¿La conoces? Sí, pero no estoy segura. La conocí en alguna parte. Ya lo recordarás. Mírala a los ojos. Es Judy, respondió. En la actualidad, Judy era su mejor amiga. Se habían entendido desde el primer momento, entablaban una sincera amistad. Cada una confiaba sin reservas en la otra. Se adivinaban los pensamientos y las necesidades antes de expresarlos verbalmente. Judy, repetí. Judy, sí, se parece a ella. Sonríe como ella. Sí, qué bien. ¿Eres feliz en tu hogar o hay problemas? No hay problemas. Una larga pausa. Sí, es que es una época de disturbios. Hay un profundo problema en el gobierno alemán, la estructura política. Hay demasiada gente que quiere avanzar en demasiadas direcciones. Eso, con el tiempo, nos hará pedazos, pero debo combatir por mi país. ¿Amas mucho a tu país? No me gusta la guerra. Creo que matar está mal, pero debo cumplir con mi deber. Ahora vuelve a donde estabas antes, al avión en tierra, los bombarderos, la guerra. Es más adelante, la guerra ya ha empezado. Ingleses y americanos están tirando bombas cerca de ti. Regresa. ¿Ves otra vez el avión? Sí. ¿Aún sientes lo mismo sobre el deber, la guerra y matar? Sí. Moriremos por nada. ¿Qué? Que moriremos por nada, repitió con un susurro más alto. ¿Por nada? ¿Por qué por nada? ¿No hay gloria en eso? ¿No es que defender a tu patria, no es por defender a tu patria ni a tus seres amados? Moriremos por defender las ideas de unas cuantas personas. Aunque sean los líderes de tu país, pueden equivocarse, me interrumpió con prontitud. No son los líderes,
si fueran líderes, no habría tanto forcejeo interno en el gobierno. Algunos dicen que están locos. ¿Te parece cierto eso? ¿Están locos por el poder? Todos debemos de estar locos para dejarnos manejar por ellos, para permitir que nos impulsen a matar y matarnos. ¿Te queda algún amigo? Sí, aún quedan algunos con vida. ¿Hay alguien con quien tengas una amistad especial entre los tripulantes de tu avión? ¿Tu artillero y tu navegante viven aún? No los veo, pero mi avión no lo han destruido. ¿Vuelves a pilotar el avión? Sí, tenemos que darnos prisa para despegar con lo que queda del avión, antes de que regresen. Sube a tu avión, sube a tu avión. No quiero ir. Parecía querer negociar conmigo, pero tienes que despegar. Es tan inútil. ¿Qué tipo de profesión tenías antes de la guerra? ¿Lo recuerdas? ¿Qué hacía Eric? Era segundo piloto, un pequeño avión, un avión de carga. ¿También eras piloto entonces? Sí. ¿Y pasabas mucho tiempo fuera de casa? Respondió con mucha suavidad, con melancolía. Sí. Adelántate en el tiempo, le indiqué, hasta el próximo vuelo. ¿Puedes hacerlo? No hay próximo vuelo. ¿Te ocurre algo? Sí. Su respiración era acelerada, empezaba a agitarse. Se había adelantado hasta el día de su muerte. ¿Qué ocurre? Huyo del fuego. El fuego está destrozando mi grupo. ¿Sobrevives a eso? Nadie sobrevive. Nadie sobrevive a una guerra. Me estoy muriendo. Su respiración era trabajosa. Sangre. Hay sangre por todas partes. Me duele el pecho. Me han herido en el pecho. Y la pierna y el cuello. Me duele mucho. Estaba en agonía, pero pronto su respiración se hizo más lenta y más regular. Sus músculos faciales se relajaron y adquirieron un aspecto de paz. Reconocí la calma de estado de transición. Se te ve muy cómoda. ¿Ha pasado? Hizo una pausa antes de responder con mucha suavidad. Estoy flotando, apartándome de mi cuerpo. No tengo cuerpo, estoy nuevamente en espíritu. Bien, descansa. Has llevado una vida difícil. Has pasado por una muerte difícil. Necesitas descansar, reponerte. ¿Qué aprendiste en esa vida? Aprendí cosas sobre el odio, las matanzas, insensatas, el odio mal dirigido, la gente que odia sin saber por qué. Se nos impulsa eso, nos impulsa el mal, cuando nos encontramos en estado físico. ¿Hay una obligación más elevada que la obligación para con el país? ¿Algo que hubiera podido impedir que tú mataras? Pese a las órdenes, ¿alguna obligación para contigo misma? Sí, pero no dio detalles. ¿Ahora esperas algo? Sí, espero ir a un estado de renovación. Tengo que esperar, vendrán por mí, vendrán. Bien, cuando vengan me gustaría hablar con ellos. Aguardamos varios minutos más. Luego, de forma abrupta, su voz sonó potente y suave. Hablaba el primero de los espíritus maestros, no el poeta. Tenías razón al suponer que este era el tratamiento correcto para quienes estaban en el plano físico. Debes erradicar los miedos de sus mentes. El miedo es un derroche de energía. Impide a las personas cumplir con aquello para lo cual fueron enviados. Guíate por lo que te rodea. Primero es preciso llevarlos a un nivel muy profundo, donde ya no puedan sentir el cuerpo. Allí podrás llegar a ellos. Es únicamente en la superficie donde yacen los problemas. Muy dentro del alma, donde se crean las ideas, allí es donde hay que ir a buscarlos. Energía, todo es energía. Se malgasta tanta. Las montañas.
Dentro de la montaña hay quietud. El centro es sereno, pero es afuera donde está el problema. Los humanos solo pueden ver el exterior, pero se puede ir mucho más adentro. Hay que ver el volcán, como es preciso, para eso es preciso ir muy adentro. Estar en el estado físico es algo anormal. Cuando se está en el plano espiritual, eso nos resulta natural. Cuando se nos envía de regreso, es como ser enviados otra vez a algo que no conocemos. Nos llevará más tiempo. En el mundo espiritual es preciso esperar. Luego somos renovados. Hay un estado de renovación. Es una dimensión como las otras y tú has logrado casi llegar a ese estado. Eso me pilló por sorpresa. ¿Cómo era posible que yo estuviera acercándome al estado de renovación? Que casi he llegado, repetí incrédulo. Sí, sabes mucho más que los otros, comprende mucho más. Ten paciencia con ellos. No tienen el conocimiento que tú. Serán enviados espíritus en su ayuda. Pero lo que tú estás haciendo es correcto. Continúa. Esta energía no debe ser malgastada. Debe liberarse del temor. Será la mejor de tus armas. El espíritu maestro guardó silencio. Reflexioné sobre el significado de ese increíble mensaje. Sabía que no estaba teniendo éxito en liberar a Catherine de sus miedos. Sabía que yo estaba teniendo éxito en liberar a Catherine de sus miedos, pero ese mensaje tenía un significado más global. No se trataba de una mera confirmación de que la hipnosis era efectiva como instrumento terapéutico. Implicaba aún más que las regresiones a vidas pasadas, cosa que resultaría difícil de aplicar a la población en general de uno en uno. No, me pareció que se refería al miedo a la muerte, el miedo muy oscuro dentro del volcán. El miedo a la muerte, ese temor escondido y constante que ni el dinero o el poder pueden neutralizar. Ese es el centro. Pero si la gente supiera que la vida es infinita, que jamás moriremos, que nunca nacimos en realidad, entonces ese miedo desaparecería. Si todos supieran que han vivido antes incontables veces y que volverán a vivir otras tantas, cuanto más reconfortados se sentirán. Si supieran que hay espíritus a su alrededor cuando se encuentran en estado físico, que después de la muerte, en estado espiritual, se reunirán con esos espíritus, incluidos los de sus muertos amados. ¿Cuánto sería el consuelo? Si supieran que los ángeles de la guarda existen en realidad, ¿cuánto más seguros se sentirían? Si supieran que los actos de violencia y de injusticia no pasan desapercibidos, sino que deben ser pagados con la misma moneda en otras vidas, ¿cuánto menor sería el deseo de venganza? Y si de verdad, por el conocimiento nos aproximamos a Dios, ¿de qué sirven las posesiones materiales y el poder cuando son un fin en sí y no un medio para ese acercamiento? La codicia y el ansia de poder no tienen ningún valor. Pero, ¿cómo llegar a la gente con ese conocimiento? Casi todos recitan plegarias en sus iglesias, en las sinagogas, mezquitas o templos, plegarias que proclaman la inmortalidad del alma. Sin embargo, terminados los ritos del culto, vuelven a sus caminos competitivos a practicar la codicia, la manipulación, el egocentrismo. Estos rasgos retrasan el proceso del alma. Por lo tanto, si la fe no basta, quizá la ciencia ayude. Tal vez experiencias como la de Catherine conmigo deban ser estudiadas, analizadas y descritas de manera objetiva y científica por personas preparadas en ciencias físicas y conductistas. Sin embargo, por entonces, nada estaba tan lejos de mi mente como la idea de redactar un artículo científico o un libro, posibilidad remota y muy improbable.
Pensé en los espíritus que serían enviados para ayudarme. ¿Ayúdenme a qué? Catherine se movió y empezó a susurrar. Alguien llamado Gideón, Gideón, trata de hablar conmigo. ¿Qué dice? Está por todas partes, no se detiene, es una especie de ángel custodio, algo así. Pero ahora está jugando conmigo. ¿Es uno de tus ángeles de la guarda? Sí, pero está jugando, se limita a saltar a mi alrededor. Creo que quiere darme a entender que está a mi alrededor, por todas partes. Gideón, repetí. Aquí está. ¿Y te hace sentir más segura? Sí, volverá cuando yo lo necesite. Bien, hay espíritus alrededor de nosotros, respondió con un susurro desde la perspectiva de su mente consciente. Oh, sí, muchos espíritus. Solo vienen cuando así lo desean. Vienen cuando lo desean. Todos somos espíritus, pero otros, algunos se encuentran en estado físico, otros en un periodo de renovación y otros son guardianes, pero todos vamos allá. Nosotros también hemos sido guardianes. ¿Por qué volvemos para aprender? ¿Por qué no aprendemos como espíritus? Son diferentes niveles de aprendizaje. Algunos tienen que aprender en la carne. Tenemos que sentir el dolor. Cuando se es espíritu no se experimenta el dolor. Es un periodo de renovación. El alma se renueva. Cuando se está en la carne se puede sentir el dolor, se sufre. En forma espiritual no se siente. Solo hay felicidad, una sensación de bienestar. Pero es un periodo de renovación para nosotros. La interacción entre las personas en forma espiritual es diferente. Cuando se está en estado físico se pueden experimentar las relaciones. Comprendo, todo saldrá bien. Ella había vuelto a quedar en silencio. Pasaron algunos minutos. Veo un coche, comenzó, un coche azul. ¿Un cochecito de bebé? No, un carruaje, algo azul. Una orla azul arriba, azul por fuera. ¿Es un carruaje tirado por caballos? Tiene ruedas grandes, no veo a nadie en él. Solo 2 caballos enganchados, uno gris y otro castaño. El caballo se llama Manzana. El gris es gris porque le gustan las manzanas. El otro es Duque. Son muy buenos, no muerden. Tienen patas grandes. ¿Hay también un caballo malo? ¿Un caballo distinto? No, son muy buenos. ¿Tú estás ahí? Sí. Le veo el hocico. Es más grande que yo. ¿Estás en el carruaje? Por la naturaleza de sus respuestas yo había comprendido que ella era una criatura. Hay caballos, también hay un niño. ¿Qué edad tienes? Soy muy pequeña, no sé. Creo que no sé contar. ¿Conoces al niño? ¿Es tu amigo, tu hermano? Es un vecino. Ha venido a una fiesta, hay una boda o algo así. ¿Sabes quién se casa? No dijeron que no nos entusiasmáramos. Tengo el pelo castaño y zapatos que se abotonan por un lado, hasta arriba. Son tus ropas de fiesta, ropa fina. Es blanco. Una especie de vestido blanco con algo lleno de volantes y se ata por detrás. ¿Tu casa está cerca? Es una casa grande, respondió la niña. ¿Estás ahí donde vives? Sí. Bien. ¿Ahora puedes mirar dentro de la casa? ¿Es correcto? Se trata de un día importante. Habrá gente bien vestida con ropa especial. Están preparando comida, muchísima comida. ¿La hueles? Sí. Están haciendo una especie de pan con carne. Nos dicen que volvamos a salir. Eso me divirtió.
Yo le había dicho que podía entrar sin problemas y alguien le ordenara que volviera a salir. ¿Te llaman por tu nombre? Mandy. Mandy y Edward. ¿Edward es el niño? Sí. ¿Y no nos dejan entrar a la casa? No, están muy ocupados. ¿Y qué pensáis al respecto? No nos importa, pero lo difícil es no ensuciarse. No podemos hacer nada. ¿Vas a la boda más tarde? Sí. Veo mucha gente. El salón está atestado. Hace calor, mucho calor. Allí hay un párroco. Ha venido el párroco. Con un sombrero raro, grande, negro. Le sobresale mucho sobre la cara. Mucho. Es un momento feliz para la familia. Sí. ¿Sabes quién se casa? Mi hermana. ¿Es mucho mayor que tú? Sí. ¿La ves ahora? ¿Tiene puesto el vestido de novia? Sí. ¿Y es bonita? Sí, muy bonita. Lleva muchas flores alrededor del pelo. Mírala bien. ¿La conoces de algún otro lugar? Mírale los ojos, la boca. Sí, creo que es Becky, pero más pequeña, mucho más pequeña. Becky era una amiga y compañera de trabajo de Catherine. Aunque íntimas, a Catherine le molestaba la actitud crítica de Becky y el hecho de que se entremetiera en su vida y en sus decisiones. Después de todo, eran amigas y no parientes, pero tal vez la diferencia ya no estuviera tan clara. Me tiene cariño y por eso puedo estar bastante cerca de ella en la ceremonia. Bien, mira a tu alrededor. ¿Están ahí tus padres? Sí. Ellos también tienen cariño. Perdón, sí. ¿Ellos también te tienen cariño? Sí. Qué bien, míralos bien. Primero a tu madre, tal vez la recuerdes, mírale la cara. Catherine inspiró muy profundamente varias veces. No la conozco. Mira a tu padre, obsérvalo bien, su expresión, sus ojos, también la boca. ¿Lo conoces? Es Stuart, respondió de inmediato. Con que Stuart acababa de aparecer una vez más. Eso valía la pena examinarlo mejor. ¿Qué relaciones tienes con él? Lo quiero mucho, me trata muy bien, pero opina que soy un fastidio. Piensa que los niños son un fastidio. ¿Es demasiado serio? No. Le gusta jugar con nosotros, pero hacemos demasiadas preguntas. Pero es muy bueno con nosotros, salvo cuando hacemos demasiadas preguntas. ¿Eso lo enfada algunas veces? Sí. Debemos aprender del maestro, no de él. Para eso vamos a la escuela, para aprender. Esas palabras parecen de él. ¿Te dice él eso? Sí. Tiene cosas muy importantes que hacer. Tiene que administrar la finca. ¿Es una finca grande? Sí. ¿Sabes dónde está? No. ¿Nunca mencionan la ciudad o el estado, el nombre de la ciudad? Ella hizo una pausa para escuchar con atención. No oigo eso. Y volvió a guardar silencio. Bien. ¿Quieres explorar más en esta vida? ¿Adelantarte en el tiempo? ¿O con esto me interrumpió? Basta. Durante ese proceso con Catherine, yo me había mostrado reacio a analizar sus revelaciones con otros profesionales. En realidad, exceptuando a Caroline y a otros pocos con quienes me sentía a salvo, no había compartido esta notable información con nadie. Sabía que el conocimiento proveniente de nuestras sesiones era verdadero y muy importante, pero me preocupaban las posibles reacciones de mis colegas profesionales y científicos. Por eso guardaba silencio. Aún me preguntaba por mi reputación, mi carrera y la opinión ajena. Mi escepticismo personal se había ido mermando con las pruebas que recibía de los labios de Catherine, semana tras semana. Con frecuencia volvía a escuchar las grabaciones y a experimentar nuevamente las sesiones, con todo su dramatismo
y su fuerza directa. Pero los otros tendrían que confiar en mis experiencias, aunque intensas, no serían con todo las suyas. Me sentía obligado a reunir aún más datos. A medida que gradualmente aceptaba y daba créditos a los mensajes, mi vida se iba volviendo más simple y satisfactoria. Ya no había necesidad de fingir, desempeñar papeles, ni ser otra cosa que yo mismo. Las relaciones se tornaron más francas y directas. La vida familiar era menos confusa, más descansada. La renuncia a compartir la sabiduría que me había sido dada a través de Catherine iba disminuyendo. Me sorprendió descubrir que casi todo el mundo se mostraba muy interesado y quería saber más. Muchos me hablaron de sus privadísimas experiencias de hechos parapsíquicos, ya fueran percepciones extrasensoriales, cosas vividas anteriormente, abandonos del cuerpo, sueños de vidas anteriores y otras cosas. Muchos no se habían atrevido a revelar esas experiencias ni a sus mismos cónyuges. Imperaba un miedo casi uniforme a que, al compartir sus experiencias, los otros los consideraran extraños o aún sus propios familiares. Sin embargo, esos sucesos parapsíquicos son bastante comunes, más frecuentes de los que la gente cree. Es solo la renuncia a revelar los fenómenos psíquicos a otros lo que les hace parecer raros, y los más instruidos son los más renuentes a compartirlos. El respetado presidente de un gran departamento clínico de mi hospital cuenta con la admiración internacional por su experiencia. Él habla con su padre fallecido, que varias veces lo ha protegido de peligros graves. Otro profesor tiene sueños que le proporcionan los pasos que faltan o las soluciones para sus complejos experimentos de investigación. Los sueños nunca se equivocan. Otro doctor muy conocido suele saber quién le llama por teléfono antes de levantar el auricular. La esposa del presidente de psiquiatría de una universidad de Medio Oeste es doctora en psicología. Sus proyectos de investigación están siempre cuidadosamente planeados y ejecutados. Nunca ha revelado a nadie que, cuando visitó Roma por primera vez, caminaba la ciudad como si tuviera un mapa impreso en la memoria. Sabía sin un fallo lo que había a la vuelta de cada esquina. Aunque nunca había estado en Italia ni conocía el idioma, los italianos se dirigían a ella invariablemente en el idioma del país, confundiéndola con una compatriota. Su mente luchaba por asimilar esas experiencias vividas en Roma. Comprendí por qué esos profesionales tan bien preparados mantenían sus experiencias en secreto. Yo era uno de ellos. No podía rechazar nuestras propias experiencias, los datos de nuestros sentidos. Sin embargo, nuestros estudios se oponían diametralmente con muchos aspectos a la información, las experiencias y las creencias que habíamos acumulado. Por eso guardábamos silencio. Capítulo 10. Las semanas pasaron rápidamente. Yo había escuchado una y otra vez la grabación de la última entrevista. ¿De qué modo me aproximaba al estado de renovación? No me sentía especialmente iluminado. Y ahora vendrían espíritus a ayudarme. Pero, ¿qué debía hacer yo? ¿Cuándo lo sabría? ¿Estaría en condiciones de ejecutar la tarea? Sabía que era preciso esperar con paciencia. Recordaba las palabras del maestro poeta. Paciencia y tiempo. Todo llega a su debido tiempo. Todo te será claro a su debido tiempo. Pero necesitas una oportunidad para digerir el conocimiento que ya te hemos dado. Por lo tanto, esperaría. Al comenzar esa sesión, Catherine relató un fragmento de cierto sueño que había tenido varias noches antes.
En el sueño vivía en la casa de sus padres. Durante la noche se había declarado un incendio. Ella dominaba la situación y ayudaba a evacuar la casa, pero su padre perdía el tiempo, al parecer indiferente a la urgencia de la situación. Ella lo hizo salir deprisa. Entonces el padre recordó que había dejado algo en la casa e hizo que Catherine volviera al atroz incendio para recuperar ese objeto. Ella no recordaba qué era. Decidí no interpretar aún el sueño. Esperaríamos para ver si surgía la oportunidad mientras ella estuviera hipnotizada. Entró rápidamente a un profundo trance hipnótico. Veo una mujer con una capucha sobre la cabeza. No le cubre la cara, solo el pelo. Luego guardó silencio. ¿Sigues viendo eso? ¿La capucha? La he perdido. Veo una tela negra, una especie de brocato, con dibujos dorados. Veo un edificio con algún tipo de puntos estructurales blancos. ¿Reconoces el edificio? No. ¿Es grande? No. En el fondo hay una montaña, con un poco de nieve en la cima, pero en el valle la hierba es verde, allí es donde estamos. ¿Puedes entrar en el edificio? Sí. Está hecho de cierta clase de mármol, muy frío al tacto. ¿Es un templo? ¿Un edificio religioso? No sé, me ha parecido que podía ser una prisión. ¿Una prisión? Repetí. ¿Hay personas en el edificio o a su alrededor? Sí, algunos soldados. Llevan uniformes negros con charreteras doradas y borlas doradas que cuelgan. Cascos negros con algo dorado. Algo puntiagudo y dorado arriba del casco. Y un fajín rojo alrededor de la cintura. ¿Hay soldados a tu alrededor? 2 o 3 quizás. ¿Estás tú ahí? Estoy en alguna parte, pero no en el edificio, pero estoy cerca. Mira a tu alrededor, trata de hallarte. Ahí están las montañas, la hierba y el edificio blanco. ¿Hay además algún otro edificio? Sí, hay otros edificios. No están cerca de este. Veo uno aislado, con una especie de muralla construida detrás, una muralla. ¿Crees que se trata de una fortaleza, una prisión o algo parecido? Podría ser, pero está muy aislado. ¿Por qué te parece importante? Larga pausa. ¿Conoces el nombre de la ciudad o del país donde están los soldados? Veo constantemente Ucrania. Ucrania, repetí fascinado por la diversidad de sus vidas. ¿No ves el año? ¿No te viene eso a la mente? ¿O la época? 1717, respondió ella vacilante. Luego se corrigió. 1758. 58. Hay muchos soldados. No sé qué propósito llevan, con largas espadas que se curvan. ¿Qué más sucede? ¿Qué más puedes ver u oír? Pregunté. Veo una fuente donde abrevan los caballos. ¿Los soldados van a caballo? Sí. ¿Se los conoce por algún otro nombre? ¿Se dan a sí mismos algún título especial? Ella escuchó. No oigo nada de eso. ¿Estás tú entre ellos? No. Sus respuestas eran otra vez las de una criatura. Breves, con frecuencia monosilábicas. Eso me exigía interrogarla de modo activo. ¿Pero los ves a poca distancia? Sí. ¿Estás en la ciudad? Sí. ¿Vives allí? Eso creo. Bien, trata de hallarte, de descubrir dónde vives. Veo ropas muy andrajosas. Veo solo una criatura, un niño. Sus ropas están harapientas. Tiene frío. ¿Su hogar está en la ciudad? Hubo una larga pausa. No veo eso, continuó Catherine. Parecía tener cierta dificultad para conectarse con esa vida.
Se mostraba algo en sus respuestas y algo insegura. Bien, ¿sabes el nombre del niño? No. ¿Qué le ocurre al niño? Ve con él y observa qué le ocurre. Un conocido suyo está en prisionero. ¿Un amigo o un pariente? Creo que es su padre. Las respuestas seguían siendo breves. ¿Eres tú el niño? No estoy segura. ¿Sabes qué siente él por el hecho de que su padre está en prisión? Sí. Tiene mucho miedo. Miedo de que lo maten. ¿Qué ha hecho su padre? Ha robado algo a los soldados. Algunos papeles, algo así. ¿El niño no comprende del todo? No. Tal vez nunca vuelva a ver a su padre. ¿Puede ver a su padre siquiera? No. ¿Se sabe cuánto tiempo estará el padre en la cárcel o si sobrevivirá? No, respondió Catherine. Le temblaba la voz. Estaba muy alterada, muy triste. No estaba proporcionando muchos detalles, pero la agitaban visiblemente los hechos que presenciaba y experimentaba. ¿Tú puedes sentir lo que siente el niño? Proseguí. Con ese miedo, esa ansiedad, ¿lo sientes? Sí. Una vez más guardó silencio. ¿Qué ocurre? Ahora adelántate en el tiempo. Sé que es difícil, pero adelántate. Algo ocurre. Su padre es ejecutado. ¿Qué siente el niño ahora? Fue algo que él nunca hizo, pero se ejecuta a la gente sin motivo alguno. El niño ha de estar muy afligido por esto. No creo que comprenda del todo lo que ha pasado. ¿Tienes otras personas a quienes recurrir? Sí, pero su vida será muy dura. ¿Qué es del niño? No sé, probablemente muera. Se la oía muy triste, quedó en silencio otra vez. Luego pareció mirar a su alrededor. ¿Qué ves, Catherine? Veo una mano que se cierra en torno de algo. Blanco, no sé qué es. Guardó silencio otra vez. Pasaron unos minutos. ¿Qué ves?, pregunté. Nada, oscuridad. Había muerto o, algún modo, se había desconectado del niño triste que vivió en Ucrania, más de 200 años atrás. ¿Has abandonado al niño? Sí, susurró ella. Estaba descansando. ¿Qué aprendiste en esa vida? ¿Por qué fue importante? No se puede juzgar apresuradamente a nadie. Es preciso ser justo. Muchas vidas se han arruinado por juzgar apresuradamente. La vida del niño fue breve y dura por ese juicio contra su padre. Sí. Cayó otra vez. ¿Ves algo ahora? ¿Oyes algo? No. Una vez más se hizo el silencio tras esa breve respuesta. Por alguna razón, esa corta vida había sido especialmente horrible. Le di indicaciones de descansar. Descansa, siéntete en paz. Tu cuerpo se está curando. Tu alma ahora descansa. ¿Te sientes mejor? Descansa. Fue difícil para el niño, muy difícil, pero ahora descansas otra vez. La mente puede llevarte a muchos otros sitios, otros tiempos u otros recuerdos. ¿Estás descansando? Sí. Decidí analizar el fragmento del sueño con respecto a la casa incendiada. La despreocupada actitud de su padre y el hecho de que la enviara nuevamente a la conflagración en busca de alguna pertenencia suya. Ahora quiero hacerte una pregunta sobre el sueño que has tenido con respecto a tu padre. Ya puedes recordarlo, no hay peligro. Estás en un trance profundo. ¿Lo recuerdas? Sí. Tú entraste en la casa en busca de algo. ¿Recuerdas eso? Sí. Era una caja de metal. ¿Qué contenía que él deseara tanto como para hacerte volver a una casa en llamas? Sus sellos y las monedas que coleccionaba, respondió. Su detallada rememoración del sueño bajo hipnosis contrastaba significativamente con la somera descripción en estado consciente. La hipnosis es un instrumento poderoso, no solo para proporcionar acceso a las zonas más remotas y ocultas de la mente, sino también para permitir una memoria mucho más detallada.
Esos sellos y esas monedas eran muy importantes para él. Pero hacer que tú arriesgaras la vida volviendo a una casa incendiada solo por unos sellos y monedas, ella me interrumpió. Él no creía que hubiera riesgo. Le parecía que no corría riesgo. No. Sí, dijo. En ese caso, ¿por qué no volvió él en vez de enviarte a ti? Porque pensó que yo podía ir más deprisa. Comprendo. Pero, ¿para ti había riesgo? Sí, pero él no se dio cuenta. ¿Había algún otro significado para ti en ese sueño con respecto a tu relación con tu padre? No sé. Él no parecía darse mucha prisa por salir de la casa en llamas. No. ¿Por qué se tomaba tanto tiempo? Tú actuaste con rapidez, comprendiste el peligro. Porque él trata de esconderse de las cosas, aprovecha ese momento para interpretar parte del sueño. Sí, es un viejo patrón de conducta en él, y tú haces cosas que correspondían a tu padre, como ir en busca de la caja. Espero que él sepa aprender de ti. Tengo la sensación de que ese incendio representa el tiempo que se acaba. Tú comprendes el peligro, pero él no. Mientras él holgazanea y te envía a ti en busca de objetos materiales, tú sabes mucho más y tienes mucho más que enseñarle, pero tu padre no parece dispuesto a aprender. No, asistió ella, en efecto. Así entiendo yo el sueño, pero tú no puedes obligarlo. Solo él puede comprender eso. Sí, asintió otra vez. Su voz se hizo grave y ronca. No importa que nuestro cuerpo arda en el fuego si no lo necesitamos. Un espíritu maestro acababa de presentar un enfoque del sueño completamente distinto. Me sorprendió esa entrada brusca. No pude hacer otra cosa que repetir el pensamiento como un loro. ¿No necesitamos el cuerpo? No. Mientras estamos aquí pasamos por muchas etapas. Nos deshacemos de un cuerpo de bebé para adoptar el de un niño. Descartamos el del niño para ser adultos y el de los adultos por el de ancianos. ¿Por qué no dar un paso más y descartar el cuerpo adulto para ir a un plano espiritual? Eso es lo que hacemos. No debemos de creer, no dejemos de crecer, continuamos creciendo. Cuando llegamos al plano espiritual, continuamos creciendo allí también. Pasamos por diferentes etapas de desarrollo. Cuando llegamos, estamos consumidos. Es preciso pasar por una etapa de renovación, una etapa de aprendizaje y una etapa de decisión. Nosotros decidimos cuándo queremos regresar, a dónde y por qué motivos. Algunos prefieren no volver, prefieren pasar a otra etapa del desarrollo y mantienen la forma espiritual, algunos por más tiempos que otros antes de volver. Todo es crecimiento y aprendizaje, crecimiento continuo. Nuestro cuerpo es solo un vehículo para que utilicemos mientras estamos aquí. Son nuestra alma y nuestro espíritu lo que perduran por siempre. No reconocí la voz ni el estilo. Quien hablaba era un maestro nuevo y hablaba de conocimientos importantes. Quise saber más de esos reinos espirituales. En el estado físico, ¿se aprende con más rapidez? ¿Hay motivos por los que no todos permanecemos en el estado espiritual? No, el aprendizaje es mucho más veloz en el estado espiritual, sobradamente más rápido que el del estado físico. Pero elegimos lo que necesitamos aprender. Si necesitamos regresar para elaborar una relación, regresamos. Si hemos terminado con eso, proseguimos. En la forma espiritual, uno siempre puede ponerse en contacto con quienes están en la carne, si así lo desea, pero solo si hay allí algo de importancia, si debe decirles algo que necesitan saber. ¿Cómo se establece el contacto? ¿Cómo se transmite el mensaje? Para sorpresa mía, fue Catherine quien respondió. Su susurro fue más rápido y firme. A veces uno puede presentarse ante una persona con el mismo aspecto que cuando estaba allí.
Otras veces se hace solo un contacto mental. A veces los mensajeros son crípticos, pero con mayor frecuencia la persona sabe a qué se refieren. Comprende, es un contacto de mente a mente. Me dirigí a Catherine. El conocimiento que tienes ahora, esta información, esta sabiduría, que es tan importante, ¿por qué no te es accesible cuando estás en el plano físico inconsciente? Creo que yo no la comprendería. No soy capaz de comprenderlo. Tal vez yo pueda ayudarte a comprenderlo, para que no te asustes, para que aprendas. ¿Sí? Cuando oyes las voces de los maestros, ellos dicen cosas similares a las que tú me estás diciendo ahora. Has de compartir una gran cantidad de información. Me intriga la sabiduría que Catherine poseía cuando se encontraba en ese estado. Sí, respondió simplemente. ¿Y proviene de tu propia mente? Para ellos lo han puesto ahí. De ese modo hacía que el mérito recayera en los maestros. Sí, reconocí. ¿Cómo puedo comunicártelo mejor a mi vez, para que tú crezcas y pierdas tus miedos? Lo has hecho, respondió suavemente. Tienes razón. Sus miedos habían desaparecido prácticamente. Una vez iniciadas las regresiones hipnóticas, el proceso clínico había sido increíblemente rápido. ¿Qué lecciones necesitas aprender ahora? ¿Qué es lo más importante que puedes aprender durante esta vida para que puedas seguir creciendo y madurando? A confiar, respondió con prontitud. Sabía cuál era su principal tarea. A confiar, repetí sorprendido por la rapidez de la réplica. Sí, debo aprender a tener fe, pero también a confiar en la gente. No lo hago. Creo que todo el mundo trata de hacerme daño. Eso me induce a mantenerme apartada de personas y situaciones con las que probablemente no debería mantener distancia. Me lleva a seguir tratando con personas de las que debería separarme. Cuando estaba en ese plano supraconsciente, su penetración psicológica era tremenda. Conocía sus puntos débiles, sus puntos fuertes. Sabía qué aspectos necesitaban de atención y trabajo, qué hacer para mejorar las situaciones. El único problema consistía en que esas nociones tenían que llegar a su mente consciente, para que las aplicara cuando estuviera despierta. La penetración supraconsciente era fascinante, pero en sí no bastaba para transformar su vida. ¿Quiénes son esas personas de las que deberías separarte?, pregunté. Ella hizo una pausa. Becky me da miedo, Stuart me da miedo. Temo que algún daño me llegue de ellos. ¿Puedes romper con eso? No del todo, pero sí con algunas de sus ideas. Stuart trata de mantenerme en una prisión y lo está logrando. Sabe que tengo miedo, sabe que me asusta estar lejos de él y utiliza ese conocimiento para mantenerme a su lado. ¿Y Becky? Se pasa el tiempo tratando de socavar mi fe en las personas en quienes confío. Donde yo veo el bien, ella ve el mal, y trata de sembrar esas semillas en mi mente. Estoy aprendiendo a confiar en personas en las que debo confiar, pero Becky me llena de dudas con respecto a ellas. Y ese es su problema. No puedo permitir que me haga pensar como ella. En su estado supraconsciente, Catherine podía señalar grandes fallos de carácter, tanto en Becky como en Stuart. Catherine, hipnotizada, habría sido una excelente psiquiatra, empática e infaliblemente intuitiva. Despierta no poseía esos atributos. Mi misión consistía en flanquear el abismo. Su mejoría clínica, tan espectacular, significaba que algo de todo eso se estaba filtrando. Intenté construir más puentes. ¿En quiénes puedes confiar?, pregunté. Piénsalo. ¿Quiénes son las personas que merecen tu confianza, de las que puedes aprender o las que puedes acercarte? ¿Quiénes son? Puedo confiar en ti, susurró. Yo lo sabía, pero comprendí que necesitaba más aún confiar en personas que formaran parte de su vida cotidiana. Pues sí,
Tienes una buena relación conmigo, pero tienes que acercarte a otras personas de tu vida, a otros que puedan dedicarte más tiempo que yo. Yo no quería que fuera independiente, una persona cabal en vez de depender de mí. Yo quería que fuera independiente, una persona cabal en vez de que dependiera de mí. Puedo confiar en mi hermana. A los otros no los conozco. En Stuart puedo confiar, pero solo hasta cierto punto. Me quiere, pero está confundido. En su confusión me hace daño sin darse cuenta. Sí, es cierto. ¿Hay algún otro hombre en el que puedas confiar? Puedo confiar en Robert, respondió. Era otro médico del hospital con el que mantenía una buena amistad. Sí. Tal vez conozcas a otros en el futuro. Sí, reconoció. La idea de un conocimiento futuro resultaba intrigante y me distrajo. Catherine hablaba con mucha precisión sobre el pasado. Por medio de los maestros conocía hechos específicos y secretos. ¿Podría acaso conocer hechos del futuro? En ese caso, ¿podríamos compartir esa precognición? En la mente me estallaban 1000 preguntas. Cuando estableces contacto con tu mente, supraconsciente como ahora, y posees esa sabiduría, ¿adquieres también poderes en el reino psíquico? ¿Te es posible mirar hacia el futuro? En el pasado has logrado mucho. Es posible, reconoció, pero ahora no veo nada. Es posible, repetí. Eso creo. ¿Puedes hacerlo sin asustarte? ¿Puedes ir hacia el futuro y obtener información de tipo neutro que no te asustes? ¿Puedes ver el futuro? Su respuesta fue pronta. No veo eso. Ellos no me lo permiten. Comprendí que se refería a los maestros. ¿Están a tu alrededor? Sí. ¿Te hablan? No. Lo controlan todo. Puesto que la controlaban, no le permitían mirar al futuro. Tal vez no teníamos nada que ganar en lo personal con un vistazo semejante. Tal vez la aventura hubiera puesto muy ansiosa a Catherine. Tal vez no estábamos aún preparados para soportar esa información. No insistí. Gideón, el espíritu que estuvo antes a tu alrededor. Sí. ¿Qué necesita él? ¿Por qué está cerca? ¿Lo conoces? No, no creo. Pero te protege del peligro. Sí. Los maestros no los veo. A veces tienen mensajes que darme, mensajes que nos ayudan a los dos. Esos mensajes, ¿son accesibles para ti aun cuando ellos no hablen? ¿Ponen ellos ideas en tu mente, Catherine? Sí. ¿Controlan hasta dónde puedes llegar y qué puedes recordar? Sí. Por lo último, hay una finalidad en esta explicación de vidas pasadas. Sí. Para ti, para mí, para enseñarnos, para conseguir en nosotros que desaparezca el miedo. Hay muchas maneras de comunicación, ellos eligen muchas, para demostrar que existen. Si Catherine estaba escuchando sus voces, visualizando imágenes y escenas del pasado, experimentando fenómenos físicos o recibiendo en la mente ideas y pensamientos, la finalidad era la misma: demostrarnos que ellos existen y que todavía más allá ayúdanos, apoyarnos en nuestro sendero al proporcionar esclarecimiento y sabiduría, ayudarnos a ser dioses. ¿Sabes por qué te han elegido? No. ¿Por qué actúas como canal? La pregunta era delicada, puesto que Catherine, despierta, no podía siquiera escuchar las grabaciones. No, susurró suave. ¿Te asusta eso? A veces. Y otras veces no. Así es. Esto puede ser reconfortante, agregué. Ahora sabemos que somos eternos, por lo tanto perdemos el miedo a la muerte. Sí, reconoció ella. Hizo una pausa. Debo aprender a confiar. Había vuelto a la gran lección de su vida. Cuando se me dice algo, debo aprender a confiar en lo que se me dice, cuando esa persona sabe. Ay, es cierto, gente en la que no se debe confiar, añadí. Sí, pero estoy confundida, y cuando sé que debería confiar en una persona, lucho con esa sensación, y no quiero confiar en nadie.
Guardó silencio una vez más. Yo admiraba su penetración psicológica. La última vez hablamos de ti cuando niña, en un jardín donde había caballos. ¿Recuerdas la boda de tu hermana? Un poquito. ¿Había algo que aprender de ese tiempo? ¿Lo sabes? Sí. ¿Valdría la pena que volviéramos allá para explorar? Ahora no volverá. Hay muchas cosas en una vida. Hay muchos acontecimientos que alcanzar de cada vida. Sí, debemos explorar, pero ahora no volverá. Por lo tanto, la llevé otra vez a su problemática relación con el padre. Tu relación con tu padre es otro aspecto que te ha afectado profundamente en esta vida. Sí, respondió con simplicidad. Es otra área que aún nos queda por explorar. Tienes mucho que aprender de esta relación. Compárala con el niño de Ucrania que perdió a su padre a edad temprana. En esta vida no ha sufrido esa pérdida. Sin embargo, tener un padre aquí, aunque ciertamente con ciertos padecimientos, han sido menores. Ha sido una carga mayor, concluyó ella. Pensamientos, añadió luego, pensamientos. ¿Qué pensamientos? Percibí que estaba en otro terreno. Sobre la anestesia, cuando nos anestesian. ¿Podemos oír? Todavía, ¿se puede oír? Había respondido a su pregunta. Comenzó a susurrar con rapidez y excitada. La mente está muy consciente de lo que pasa. Hablaban de mi asfixia, de la posibilidad de que yo me asfixiara cuando me operaran de la garganta. Recordé la operación de cirugía de cuerdas vocales de Catherine, pocos meses antes de su primera sesión conmigo. Si antes de la operación ya estaba ansiosa, al despertar en la sala de recuperación se encontraba absolutamente aterrorizada. El personal tardó horas en lograr calmarla. Al parecer, lo que los cirujanos habían dicho durante la operación, mientras ella estaba profundamente anestesiada, era lo que la había aterrorizado. Mi mente volvió a la escuela de medicina y a mis prácticas de cirugía. Recordé las conversaciones desenvueltas que uno sostenía durante las operaciones ante el paciente anestesiado. Recordé los chistes, las maldiciones, las discusiones, los berrinches temperamentales de los cirujanos. ¿Qué oían los pacientes en el plano subconsciente? ¿Cuánto registraban que pudieran afectar a sus ideas y emociones, temores y ansiedades al despertar? El curso posoperatorio, la misma recuperación del paciente después de la intervención, ¿podría sufrir la influencia positiva o negativa de los comentarios hechos durante la anestesia? ¿Habría muerto alguien por las expectativas pesimistas oídas durante la operación? ¿Acaso algún paciente se entregaba considerando que no tenía salvación? ¿Recuerdas lo que decían? Que tenían que poner un tubo hacia abajo, que me podía hinchar la garganta cuando sacaran el tubo. No se imaginaban que yo los estaba oyendo. ¿Pero oías? Sí, por eso tuvo tantos problemas. Después de esa sesión, Catherine perdió el miedo a tragar y asfixiarse. Así de simple resultó. Toda la ansiedad prosiguió. Yo temía ahogarme. ¿Te sientes liberada? Sí. Tú puedes neutralizar lo que ellos hicieron. ¿Puedo? Sí, lo estás haciendo. Deberían tener mucho cuidado con lo que dicen. Ahora recuerdo. Me pusieron un tubo en la garganta y después no pude hablar para decirles nada. Pero ahora estás libre. ¿Los oíste? Sí, los oí hablar. Calló 1 o 2 minutos. Luego comenzó a girar la cabeza de un lado a otro. Parecía escuchar algo. Pareces estar oyendo mensajes. ¿Sabes de dónde provienen? Yo esperaba que los maestros aparecieran. Alguien me lo dijo, fue la críptica respuesta. ¿Alguien estaba hablando conmigo? Pero se ha ido. Traté de hacer que volviera. Prueba a traer a los espíritus que tengan mensajes para ayudarnos.
Solo vienen cuando así lo desean, no cuando yo decido, respondió con firmeza. Tú no tienes ningún poder sobre ellos. No. Bueno, concedí, pero el mensaje sobre la anestesia era muy importante. Esa era la fuente de tus asfixias. Era importante para ti, no para mí, contestó. La respuesta me retumbó en la mente. Ella quedaría curada de su miedo a ahogarse, pero esta revelación era aún en sí más importante para mí que para ella. Yo era quien curaba. Esa simple respuesta tenía varios planos de significado. Tuve la sensación de que si yo llegaba a comprenderlos del todo, a comprender esas resonantes octavas de significados, avanzaría en un enorme paso en la comprensión de las relaciones humanas. Tal vez la ayuda era más importante que la cura. ¿Para que yo te ayude?, pregunté. ¿Para que yo te ayude?, pregunté. Sí, tú puedes anular lo que ellos hicieron. Has estado ya anulando lo que ellos hicieron. Descansa, ambos habíamos aprendido una gran lección. Poco después de su tercer cumpleaños, mi hija Amy corrió hacia mí para abrazarme las piernas. Levantó la vista diciendo: «Papaíto, hace 40.000 años que te quiero». Miré aquella carita y me sentí muy, muy feliz. Bueno, hasta aquí vamos a dejar la lectura de hoy. En el capítulo 11 vamos a continuar la próxima vez. Y a ver, 11, 12, no, creo que quedan 2 entradas más y ya lo termino. 2 entraditas más y ya culminamos con esta hermosa lectura. Ahí tengo la garganta reseca, perdón. Tanto leer. Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo les parece esta lectura? Espero que estén atrapados como yo. Es mi segunda lectura, pero igualmente me atrapa, me compenetro hasta que me olvido que estoy en vivo. Bueno, les agradezco muchísimo. Uy, se pasó un montón de tiempo, 1 hora y pico. Quedó muy largo, pero bueno, siempre trato de leer 2 capítulos. Así que bueno, les agradezco un montón. Gracias por estar. Recuerden que lo subo a Instagram y a YouTube. Y bueno, nos vemos en una próxima entrega. Que tengan un excelente día. Nos vemos. Chau, chau.